Muchas gracias. Buenos días a todos. Estamos muy contentos de encontrarnos y agradecidos por su presencia. Muchas gracias. También quiero saludar la presencia de todo nuestro comité ejecutivo de la Ciudad de México. Son compañeros extraordinarios, estupendos. No hay, por supuesto, homogeneidad en ellos en términos de visiones políticas, pero eso no debe ser un problema en Morena. Podemos trabajar juntos aunque tengamos ideas diversas, y eso es lo que vamos a procurar en lo adelante. Así que saludo a nuestro comité de la Ciudad de México y saludo también, por supuesto, de manera muy especial a nuestra alcaldesa, Berenice Hernández. A los compañeros diputadas, diputados, concejales, etcétera, todos los referentes de nuestro partido. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Yo quisiera que pudiéramos explicarles de qué se trata lo que estamos haciendo, qué procuramos, a dónde queremos ir. Así que empiezo con esto de una manera muy general, porque quiero advertir también sobre las dificultades que tenemos. Para iniciar el proceso de esto que esperamos sea una nueva etapa en el partido, iniciando hace apenas unas semanas, realizamos 16 asambleas de contacto, de información, para que pudiéramos tener una idea de cuál era la situación en el partido y sobre todo para hacer conexión con diversos sectores particularmente preocupados porque sienten que no están participando suficientemente en el partido y queremos resolver esos problemas. Así que fueron 16 asambleas que hicimos en nuestro local, ahí en Viaducto, su casa, la casa de todos los morenistas de la ciudad, y allí obtuvimos la información básica para seguir adelante. Nuestro propósito fue ese: acopiar información sobre la situación en el partido por propia voz de los compañeros que asistieron a estas reuniones. Allí enviamos a los demás que no estuvieron presentes por diversos motivos, entre otros el principal, que no tenemos contacto, y eso es lo que vamos a tratar de empezar a resolver ahora. Que difundieran la información en el sentido de que el partido iniciaba una nueva etapa en que estábamos absolutamente abiertos a la participación de todos, y nos estábamos en condiciones de asegurar que al menos no por nuestra parte no habrían en el partido puertas cerradas ni ventanas cerradas de ningún tipo, que estábamos abiertos a la participación, no solo abiertos a la participación, sino ansiosos por la participación de todos, y que si vamos a tener algún tipo de éxito en los próximos años será bajo esta perspectiva. Pero dijimos, han venido ustedes acá, ahora en la siguiente fase nosotros iremos allá, y es lo que estamos haciendo. Llevamos, yo creo que 12 asambleas que ya ahora llamamos organizativas en toda la ciudad, y tenemos una propuesta para hacerles respecto a cómo avanzamos en el proceso de organización. ¿Por qué este esfuerzo? Porque el partido pasó por una larga etapa, al menos 10 años, de concentrarse en las tareas electorales. Por fortuna, esas tareas han dado resultados extraordinarios. Las victorias que ha obtenido Morena en los últimos tiempos no hay comparación en la historia de América Latina. Eso es único, es espectacular lo que hemos logrado. Somos un gran partido político. Somos el partido que logró en menos de 10 años conquistar la presidencia de la República en 2 ocasiones ya, ahora con el segundo piso de la Cuarta Transformación, con nuestra presidenta
Claudia Sheinbaum, y antes con el líder más genial en política de los últimos tiempos, Andrés Manuel López Obrador. Yo les puedo asegurar, por el contacto que tengo con América Latina y nuestros compañeros de los movimientos de izquierda de América Latina, que es unánime la idea de que Morena es el principal referente político del continente, no solo de México. Es un logro extraordinario, un logro único. Pero lo importante no ha sido que hemos logrado esas conquistas electorales, sino que hemos traducido esas victorias en acciones políticas en beneficio de nuestro pueblo. Y eso es lo principal. No solo bajo la dirección de nuestro líder fundador logramos construir lo que llamamos un partido, un movimiento extraordinario, sino que a esto se agregó la definición de un proyecto alternativo de nación, que es un proyecto nuevo sobre un modelo de país que incluye un modelo de estado de bienestar que no se había experimentado desde la Segunda Guerra Mundial. Sabemos, después de ella en Europa se estableció el primer sistema mundial de estado de bienestar. Luego, a partir de los años 70, entró en crisis y prácticamente desapareció en Europa. Y no había aparecido en América Latina ni en ningún otro continente hasta este momento en México, en donde creamos este nuevo estado de bienestar que tiene como propósito lograr que nuestro pueblo alcance las cotas, los grados de satisfacción de sus necesidades en todos los terrenos. Falta mucho, pero ya vamos avanzando con una gran velocidad. No solo construimos reconstruimos un país prácticamente en ruina en términos, digamos, de su infraestructura, en términos de sus relaciones sociales y culturales. Volvimos a restaurar la idea de la grandeza de México, volvimos a restaurar el entusiasmo de la gente en ese proceso transformador. Logramos crear esta idea sensacional, maravillosa, de una secuencia histórica con 3 partes fundamentales: independencia, reforma, revolución, y una 4ª transformación, que es la culminación de ese gran proceso histórico del país. Logramos al mismo tiempo desarrollar formas nuevas de gobierno. No hay posibilidad de tener éxito político prolongado, continuo, permanente, si no se gobierna de otra manera. Y lo que inauguró nuestro movimiento con Andrés Manuel al frente y ahora con Claudia es un modelo nuevo de gobierno con más democracia, con más libertades y con mejores perspectivas de vida en materia sociocultural y política. Es decir, estamos en óptimas condiciones como país, como nación. Y en ese marco, el partido político, nuestro partido político, ha jugado un papel fundamental. No único, sino como parte de este trípode que constituye el gobierno nuevo, con formas de actuar nuevas, el proyecto de nación, y el partido movimiento que constituye Morena. Como saben muchos de ustedes, los pensadores y teóricos de la política, no solo en México, sino también en Europa y en América Latina, están trabajando esta nueva visión de partido político que se inauguró en México con Morena y que ha tenido repercusiones en otros países. De tal modo que el partido tiene un papel fundamental que cumplir en este proceso. No puede debilitarse. Nuestro partido no puede convertirse en un partido electorero. La participación en los procesos electorales fue una necesidad histórica. Había que reconstruir el país, había que reformular las políticas fundamentales.
Y eso fue posible por esos 10 años en que Morena estuvo prácticamente concentrada en las tareas electorales. Vamos a tener un relax, vamos a tener un momento de tranquilidad electoral en los próximos años porque tenemos pocas contiendas electorales y todas de carácter local, es decir, estatal, etc. Entonces es una magnífica oportunidad que debemos aprovechar para reformular lo que haya que reformular en el partido, fortalecer lo que haya que fortalecer e incluso regenerar algunos elementos de nuestro partido, porque sí hay problema. La primera condición para resolver un problema es admitir que existe, por supuesto. Y debemos admitir que sí hay tensiones, hay disgustos en sectores de nuestro partido. Sería deshonesto ocultarlo, además de ineficiente. Y en consecuencia tenemos que resolver esos problemas. Voy a resumir en varias palabras las dificultades que empezamos a advertir. Hay un constante reclamo de compañeras y compañeros de que ha faltado atención a su presencia en el partido, que hay exclusiones en el partido y que hace falta mayor participación en el partido. Todo esto se puede resumir en un punto de que tenemos dificultades por lo que hace a la atención que merece la militancia y, por otro lado, hay déficit en materia de inclusión y participación de nuestra militancia. Lo que queremos es lograr que eso desaparezca, que creemos condiciones para que ni un solo morenista pueda alegar que no puede participar porque no encuentra las puertas para entrar al partido y tener plena participación. Puerta abierta para todos. Por supuesto, coincido con nuestra dirección nacional en que necesitamos retornar al origen, no para ir atrás, sino para tomar impulso y alimentarnos de las virtudes primarias que orientaron a nuestro partido. Y esas virtudes primarias están, en primer lugar, en lo que yo llamo la columna central de nuestro sistema partidario, es decir, la columna ético-política, los principios y valores de nuestro partido, que estamos en trance de debilitarlos, merced a un intento de utilizar visiones pragmáticas, porque se supone que dan éxitos y victorias. Es verdad que pueden dar éxitos y victorias. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Y la pregunta es, mientras tanto, ¿qué daño se hace a la estructura básica del partido si seguimos extendiendo esas prácticas pragmáticas? ¿Qué quiere decir una práctica pragmática? Ser pragmático no es ser práctico. Andrés Manuel sabía lo que era ser práctico. Incluso constantemente hacía referencia al sentido práctico, en el sentido kantiano, lo cual muestra que sí fue a la universidad. Ser pragmático significa creer que para conseguir un fin, por supuesto, un fin bueno, cualquier medio vale. No es así. No cualquier medio vale para conseguir un fin bueno. Para conseguir buenos fines hay que usar buenos medios. Los medios deben ser de la misma calidad de los fines procurados. Y por tanto, no se puede aceptar como verdadera la idea de que no importa cómo se logren las cosas, porque lo que importa es lograr victorias, lograr logros, etcétera. Porque a la larga, pero sobre todo a la mediana y a la corta, se tienen efectos negativos. Y eso lo estamos viendo en muchos lugares. Estamos estudiando el asunto de los efectos de estas prácticas. Y puedo adelantar que una de las consecuencias que encontramos es que en muchos lugares donde hicimos malabares con este afán desesperado de ganar a toda costa, el resultado es que a la siguiente perdemos los logros electorales alcanzados. La gente no solo nos da la espalda en términos electorales,
sino que incluso se aleja de nuestro partido en muchas zonas del país. Y eso hay que admitirlo como una realidad. Eso no se puede convertir en política nacional permanente porque nos va a destruir desde dentro. No necesitará llegar a ninguna oposición a tocarnos la puerta y a tirarnos los muros. Y de hecho, en este momento, la oposición no solo no puede tirar un muro, ni siquiera puede dar 2 pasos, está totalmente en la lona y sin ninguna posibilidad. Pero eso no implica que estará para siempre. Cuidado, porque la experiencia que conocemos en muchos otros países del mundo y de América Latina es que sistemas nuestros de izquierda, que parecían fortalezas inexpugnables, muros que no podían derribarse de ningún modo, vino la crisis, vino el viento y levantó el sistema y en poco tiempo se derrumbó todo. No estoy hablando de retórica, estoy hablando de casos específicos históricos, incluso muy recientes algunos. Así que esto tiene el objetivo de alertarnos de la necesidad de refortalecer nuestro partido. Y eso tenemos que lograrlo en 2 terrenos básicos. En primer lugar, el terreno de la organización. Tenemos situaciones difíciles en muchos lugares del país, también en la Ciudad de México, en donde, por ejemplo, los comités que tenemos registrados, comité de base, comités seccionales, en realidad solo están en el papel, no funcionan en la realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer que vuelvan a funcionar. Hay que hacer que se vuelvan a organizar. Y eso es lo que vamos a procurar. Vamos a intentar, en consecuencia, con la orientación del partido a escala nacional, desarrollar varias tareas. Una tarea de la que va a hablar más adelante nuestro compañero Trejo, secretario de Organización en la ciudad, que es el proceso de afiliación, para crear un padrón por primera vez, no solo válido, sino además eficaz para las tareas políticas. Si queremos hacer una reunión en una zona de la ciudad, por ejemplo, no hay manera de convocar a las personas, es decir, no sabemos todos los que son, para que todos los que son sean todos los que están. Entonces necesitamos ese padrón como un instrumento estratégico para el partido. No voy a entrar en la historia de los padrones de Morena, que es una historia un poco agitada, por decirlo así. Pero vamos a resolver ese problema a escala nacional. A escala de nuestra responsabilidad en la ciudad, queremos saber quiénes son los que son. Y para eso estamos proponiendo que nos agrupemos por comisiones de trabajo. Con frecuencia pedimos que la gente se agrupe, pero no damos bases que entusiasmen para esa agrupación. Entonces la gente, como no encuentra otra forma de agruparse, se agrupa según grupos de trabajo político. Hay compañeros que están muy preocupados porque tenemos a la militancia organizada básicamente alrededor de esta estructura de liderazgos locales que participan en política en el partido. Yo digo que eso es absolutamente legítimo y que mi preocupación no es esa. Yo creo que los que se reúnen para trabajar, trabajan juntos, etcétera, tienen derecho a hacer esa actividad política dentro del partido. Por supuesto, siempre que esto no se quiera convertir en una sustitución del partido mismo, que suele ocurrir. Se les suele ocurrir esa idea insólita a algunos, pero eso no es posible. Ese no es el problema es que creemos alternativas, es decir, formulaciones diferentes de agrupación de nuestra militancia. Y creo que nada es más valioso a que nos agrupemos alrededor de nuestros intereses políticos, de cómo queremos hacer política en el partido. Y entonces, ya se va a anunciar, proponemos 9 formas de asociarse, según los temas que cada uno quiera abordar, en los campos en que cada uno quiere participar en la política del partido. La idea es que no haya posibilidad de que se diga que
no se fue incluyente en esta materia. Va a haber mesas de inscripción en cada uno de los temas, 9 mesas, para que todos los que quieran participar en esta nueva fase de agrupación por problemáticas lo hagan y que en consecuencia podamos empezar de inmediato, unos días después, a tener contacto con cada uno de los inscritos para iniciar las tareas que vamos a ir desarrollando. La idea es que podamos, en consecuencia, agrupar a partir de estas comisiones trabajos políticos con contenido básico para impulsar nuestro movimiento y apoyar nuestros gobiernos, el gobierno nacional con Claudia Sheinbaum y el gobierno de la Ciudad de México con Clara Brugada y nuestras alcaldías y nuestros alcaldes en toda la ciudad. Lo que queremos es luego agrupar en toda la ciudad las diversas comisiones de las diversas alcaldías y a partir de ahí iniciar un proceso que hay muchas quejas alrededor de su falta. Me refiero a lo que algunos llaman el debate en Morena. Dicen, Morena no se debate. Y sí, es verdad, en Morena, para decirlo suave, debatimos muy poco, por no decir que prácticamente el debate está ausente. ¿Qué quiere decir debate? Debate no es pleito, debate no es polémica, debate es intercambiar opiniones, escuchar a los otros y ascender a una nueva etapa de conocimiento y de posicionamientos políticos. Y eso es lo que queremos también fomentar. Así que tendremos la propuesta de realizar en toda la ciudad, y esperemos que eso se generalice en el país, asambleas de análisis y debate. Es decir, es conocer para intercambiar opiniones e ideas. Eso va a darle una gran fuerza a nuestro movimiento, porque nos va a integrar aún más. ¿Qué es un movimiento político finalmente? Sobre todo si es exitoso, porque cumple con una primera condición, el que ese agrupamiento político funcione como una comunidad política. Y para eso necesitamos acercarnos unos con los otros, intercambiar opiniones, actuar como una especie de gran familia, una gran estructura identitaria. Un partido político es una identidad, es un sistema de pertenencia. Por eso es que cuando surge un gran partido, y eso lo hemos visto en la historia, regularmente terminan siendo organizaciones que cambian la vida de la gente, porque le crean un nuevo plano de identidad. Como ustedes saben, esa es una tentación para mí, porque es uno de mis temas de estudio. Los sistemas identitarios son sistemas de pisos identitarios. Uno tiene identidades múltiples que unas arropan a las otras. Uno puede ser mexicano, pero también puede ser chilango y también puede ser católico, y encima hay otra camiseta, no sé, ¿no?, americanista, de todo hay en el mundo, carnavaleros. Es decir, hay identidades múltiples. Una de esas identidades múltiples, una de esas camisetas, una debajo de las otras, pero que se integran y constituyen la personalidad misma de los individuos y de las colectividades, es la identidad política. Cuando un pueblo está desarticulado, sin perspectiva, etcétera, etcétera, es un partido que perdió, perdón, es una sociedad, un país, un pueblo que perdió su identidad política. Lo que hizo Morena fue dar una identidad política que agrupó a millones de personas alrededor de un proyecto de país nuevo, con perspectiva de progreso en un sentido cultural y social. Eso fue el gran logro, y eso hay que mantenerlo y hay que fortalecerlo mediante estos procedimientos. En pocas palabras, pues, queremos fortalecer el partido con esta mayor participación, mejor organización. Y segundo, mejor, más profunda, más generalizada, formación política. No podemos conformarnos con los niveles que tenemos de formación política, necesitamos ampliarlos, entre otras cosas porque, como lo dijo nuestra
alcaldesa Berenice Hernández, el país, por ejemplo, está atravesando en este momento por una situación sumamente crítica, sumamente delicada, de la cual yo espero que vamos a salir triunfantes, pero que tiene que ocuparnos, porque de otro modo no estaríamos haciendo el papel que corresponde a un partido político. Pero es que tenemos mucha debilidad en la comprensión de la realidad nacional de nuestros militantes. Pero esa situación se vuelve crítica cuando pasamos al ámbito internacional. Es decir, necesitamos que nuestros militantes tengan una idea lo más sólida posible sobre la circunstancia nacional, sobre las condiciones de nuestro país, que entiendan la economía básica de nuestro país, la política básica de nuestro país. ¿Qué está pasando? ¿Y qué significa esta situación? Pero necesitamos también un pasito más. No pretendemos que todos los morenistas sean expertos en geopolítica y que conozcan al dedillo lo que está pasando en el mundo, pero queremos que sepan qué pasa en nuestro entorno latinoamericano. No me voy a extender en ese punto. Algún día quisiera que habláramos de eso, de lo importante que fue esa vertiente internacional para la construcción de Morena. A veces somos muy aldeanos y creemos que Morena surgió solo por factores internos. No es así, no es así. Fue importantísimo el proceso latinoamericano para el surgimiento de Morena. Fue el entorno favorable en que se construyó Morena. Por tanto, hay que conocer eso. Hay que saber que, por ejemplo, en los primeros años, el primer quinquenio del siglo que estamos viviendo, los primeros 5 o 6 años, hubo una tendencia que es la que provocó, y hay que entender la naturaleza de esa tendencia, que provocó que en un país tras otro en América Latina se fueran del lado izquierdo y se ganaran las elecciones de una manera espectacular, y surgieron montones de países llamados de la tendencia progresista. Eso también afectó a nuestro país. De hecho, ayer señalaba yo que en 2006, en esa ola, estaban las condiciones dadas para que también México entrara. ¿Por qué no entró México? Porque México tenía una peculiaridad que no tenía la mayoría de los países de América Latina, y es que en este país había una industria del fraude. Eso lo comentábamos cuando hablábamos de América Latina. Solo en México, en ese momento, se seguía haciendo fraudes. Hubo elecciones en Ecuador y no hubo fraude. Hubo elecciones en Argentina y no hubo fraude. Hubo elecciones en Brasil y no hubo fraude, etc. Y en consecuencia, la izquierda iba tomando el poder en esos países. ¿Qué ocurrió en México? No pudimos en 2006. Pero no fue porque no ganamos la elección, fue porque hubo fraude. Pero México debió entrar en ese momento. Esto lo digo para ilustrar que los hechos de cada país no están aislados de los procesos mayores que se producen a escala continental. Porque en el 2006, de que hubo un fraude, hubo un fraude. De hecho, yo escribí un libro completo sobre eso. Se llama La cocina del diablo. Lo pueden buscar. Y ahí demuestro que sí hubo un fraude, solo que el fraude nos engañó. Durante meses estuvimos buscando la causa del fraude en los votos que pasaron de Andrés Manuel a Calderón, pero eso no ocurrió. Lo que ocurrió es votos del PRI que pasaron a Calderón, que es muy diferente. Eso fue un truco muy listo, muy inteligente. Por eso fue tan difícil detectar el sistema mediante el cual nos hicieron el fraude. Pero no me distraigo en esto y vuelvo al punto central. Necesitamos, en consecuencia, estar lo mejor preparado posible para cualquier contingencia interna o externa. En este momento, los peligros son básicamente externos. En mi opinión personal y de algunos compañeros, esto parece que no puede llegar muy lejos, a menos que los norteamericanos entren en un proceso de locura. El arancel que dice Trump, que es la palabra más bonita del diccionario, así que le encanta poner aranceles, es a Canadá y México de un 25%, a China
menos de 10%, y además a Canadá la castiga un poquito más, porque castiga también el petróleo, pero la pregunta es si Estados Unidos recibe menos petróleo porque ya le puso arancel al petróleo canadiense, ¿en dónde va a ir a buscar el petróleo que necesite? ¿Lo irá a buscar a Venezuela? El país que dijo que no iba a reconocerle el presidente, ya mandó hace unos días a su enviado justamente para conversar con Maduro en Venezuela. ¿Y va a durar cuánto la aplicación del arancel que golpea el bolsillo no del país supuestamente sancionado, sino del país que sanciona, porque es un impuesto interno? Un arancel es un impuesto interno que encarece las mercancías, etc. Hay muchos factores que nos permiten tener una idea más o menos sustentable de que no va a salir adelante esta pretensión de Trump de crearnos problemas serios en nuestro país, porque si nos crea problemas serios en nuestro país, más serios serán los problemas en su propio país. Y para eso, de todas maneras, nuestra presidenta ha sido muy prudente, muy inteligente, con la cabeza fría, ha tomado decisiones y ha tomado medidas. Hace 3 meses ya sabíamos por indicios de que había un gran movimiento y una operación extraordinaria en la frontera, preparándose el país para recibir a los migrantes, y ahora sabemos que ya está tomando medidas, incluyendo la respuesta a esta primera agresión de Estados Unidos contra nuestro país. Pero estamos preparados y tenemos que seguir estando preparados. Tenemos entonces como tarea un asunto interno que tiene como referente nuestra responsabilidad hacia afuera en nuestro país para continuar la cuarta transformación. La cuarta transformación es una construcción colectiva. Bien se dijo aquí, en efecto, en nuestro partido, nuestros inscritos, afiliados, etcétera, no son simples números o simple referencia política. En nuestro partido, ustedes son estatutariamente, así está en el estatuto del partido, los protagonistas del cambio verdadero. Y así tiene que seguir siendo. Y esto es lo que pretendemos lograr en los últimos tiempos. Eso no lo puede lograr una dirigencia, por más lista que sea, lo tenemos que lograr todos juntos y participando. Por eso quiero cerrar invitándolos a inscribirse en las comisiones que les convengan, para que tengamos un contacto y podamos en consecuencia de inmediato iniciar las tareas de enlaces, de contacto, para impulsar las tareas que queremos hacer, que espero que sean muy interesantes para todos y que nos enriquezca como persona y también como colectivos. Estoy muy contento de haber venido a esta reunión y haber visto tantos compañeros excelentes, liderazgos legítimos y el entusiasmo de ustedes. Muchas gracias por su atención.